gracias. En el siguiente video vamos a analizar la importancia de la oralidad en la vida cotidiana. ¿Qué pasaría si te dijera que existen lenguajes que puedes entender sin decir una sola palabra? Bueno, ese es el caso del tipo kinésico, icónico, proxémico y táctil. A continuación, te explicaré en qué consiste cada uno de ellos. Kinésico. Se caracteriza por emplear los movimientos corporales y gestos. También se le puede llamar mímico. Icónico. Son signos y símbolos que representan una idea por sí mismo. Puede ser bien o mal. Proxémico. Se caracteriza por la cercanía que hay entre el emisor y el receptor. Hay una distancia social. Un ejemplo puede ser cuando se analiza el significado de los comportamientos. Y por último, táctil. Se percibe a través del contacto de la piel o partes exteriores de los seres humanos. ¿Sabías que existen 5 tipos de habla? Pues en este video te los voy a mencionar. Tenemos el primero, que se le conoce como común, coloquial o familiar, en donde se refleja el habla típica, natural y espontánea. El segundo, científica, en el cual se refleja la formalidad, el uso de símbolos y términos de ciencia. El tercero, culta, empleada por personas cultas o con un cierto grado académico. En este se puede ver reflejado el lenguaje científico y literario. Tenemos el cuarto, literario, el cual es utilizado por escritores para hacer gozar y armonizar, al igual que vivir su medio. Tenemos el quinto y el último, que es vulgar, el cual es escaso, pobre de vocabulario, suele ser reemplazado por gestos y palabras groseras. En este tema también se mencionan los niveles, en el cual tenemos el primero, que es el dialecto, el cual es una variedad regional de una lengua. El argot, lenguaje técnico de profesionales. El tercero, que es jerga, lenguaje formal de grupos. El cuarto, que es calo, lenguaje popular con un modismo. Y por último tenemos el quinto, que es norma. Estas son palabras aceptadas por una comunidad. Dentro de todo esto es importante destacar los rasgos definitorios del lenguaje natural del humano. El lenguaje humano es único ya que es arbitrario. Esto quiere decir que no hay una relación fija entre las palabras y su significado. También tenemos que es desplazado, es decir, nos permite hablar tanto del pasado como del futuro. Y en tercer lugar tenemos que es productivo, podemos crear miles y millones de frases nuevas. Esto también nos permite mentir e imaginar. Todas estas características hacen a este lenguaje humano una herramienta muy poderosa. ¿Te has preguntado para qué enseñar a hablar en español cuando una persona ingresa a la escuela ya sabe hablar como miembro de una especie humana? Una competencia lingüística que le permite, salvo en casos de graves patologías, entender, producir distintos enunciados. Pueden interactuar con relativo éxito en distintos contextos de comunicación en el español. Interiorizar el habla significa el hecho de que estás hablando, pues satisface las necesidades materiales y puedes influir en el comportamiento de quienes nos rodean. Identificar y manifestar su propio yo al relacionarse con otros puede crear mundos imaginarios y fantásticos y experiencias o conocimientos. También se reconoce y se construye. Esto se dice en los distintos tipos de textos orales. Pueden ser adivinanzas, rimas, canciones o cuentos que nos ayuden a adquirir de manera más espontánea los saberes lingüísticos, textuales y pragmáticos para poder hablar el español. ¿Sabías que la oralidad es la forma más antigua de comunicación y ha sido clave para la transmisión de conocimientos, cultura y tradiciones a lo largo de la historia? Bueno, pues a través de la palabra hablada, las sociedades han compartido mitos, leyendas y saberes de generación en generación, incluso antes de la escritura. La oralidad permite una comunicación directa y expresiva, utilizando no solo la voz, sino también los gestos y entonaciones para poder dar un significado al mensaje. Hoy sigue siendo esencial en ámbitos como la educación, el derecho y la narración oral. ¿Te has preguntado cuál es la diferencia entre lengua, lenguaje y habla? Aunque suelen usarse como sinónimos, cada uno tiene un significado específico. El lenguaje es la capacidad humana para comunicarse mediante signos, ya sean orales, escritos o gestuales. La lengua es el sistema de signos y reglas que utiliza un grupo de personas para comunicarse, como el español o el inglés.
Por otro lado, el habla es el uso individual que cada persona hace de la lengua, reflejando su estilo, acentos y expresiones propias. También abordamos el tema de los 8 componentes del hecho comunicativo, según Fernando Avedaño y María Luisa Miretti. El primero es la situación en donde se está llevando a cabo la comunicación, así como el tiempo en el que se está llevando a cabo. El segundo son los participantes, es decir, qué rol cumplen dentro del hecho comunicativo y además qué relación tienen entre ellos. El tercero son las finalidades, qué se busca con esta comunicación y cuáles son los objetivos y las metas. El siguiente es la secuencia de actos. Es decir, qué estructura tiene el hecho comunicativo y qué organización se llevará para llevar a cabo la comunicación. El quinto es la clave o el tono. Es el tipo de grado de formalidad que hay y esto depende de la relación que existe entre los participantes. Los instrumentos. ¿De qué forma se llevará a cabo la conversación? Es decir, de forma oral, escrita o audiovisual. Es importante también destacar que en este momento entran los elementos no verbales, como los gestos, las expresiones faciales y el lenguaje corporal. El séptimo son las normas. ¿Cómo se llevará a cabo esta conversación? ¿Quién tomará la palabra? Si habrá algún mediador, pero esto también depende de qué tipo de conversación se esté dando, que esto me lleva al 8, que es el género. El género es qué tipo de conversación será, si es un debate, si es una entrevista o si es simplemente una comunicación de amigo a amiga. ¿Sabes qué importancia tiene la oralidad como elemento identitario en una persona? Esto es de gran importancia ya que mediante la oralidad se transmiten tradiciones, vivencias, creencias y costumbres, mismas que forman en una persona una identidad propia que va transmitiéndose de generación en generación y misma que ayuda a una persona a distinguirse y a formar una identidad personal y diferente a otra. ¿El lenguaje escrito realmente es importante? Sí, porque mediante el cual se permite tener un mejor análisis, una mejor redacción y un mejor acomodo de ideas. Asimismo, se tiene plasmada la idea y queda realmente una evidencia de que hubo algo y de que no simplemente fueron palabras al aire. Asimismo, se permite mediante el mismo ocupar reglas gramaticales, se permite tener una mejor organización y más detallada. El día de hoy haremos una entrevista a 2 docentes de la Escuela Normal de Tlacomulco, profesora Evangelina Alcántara Díaz. Nos encontramos con la maestra Vianey Monroy II. Haré la primera pregunta. ¿Qué papel juega la oralidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, para los maestros, la oralidad la podemos como distinguir en 2 sentidos. Uno es el principal medio de comunicación con nuestros estudiantes. Entonces, el nivel de oralidad que nosotros manejemos, la calidad con la que nosotros nos comuniquemos oralmente con los estudiantes, es un factor importante para retener su atención, para que sea entendible lo que decimos, o sea, es un canal de comunicación privilegiado para enseñar. Pues tenemos las imágenes, la lectura, pero la oralidad es un canal básico, digamos, que el maestro puede aprovechar. ¿Cómo lo aprovecha? Pues con tonos de voz distintos, con la velocidad con la que habla, con la entonación, ¿no? Y obviamente, pues sabemos que los maestros ocupamos nuestra oralidad, a veces levantando la voz para atraer la atención, ¿no? Pues que no es lo deseable, pero nosotros como maestros sí debemos reflexionar sobre cómo usamos nuestra voz frente a los estudiantes. Es muy importante qué habilidades tenemos. Además, los maestros nos pasamos hablando horas frente a un grupo, no cualquiera lo hace. Sí exige un dominio técnico, digamos, de esa herramienta, ¿no? Por otro lado, los maestros, pues tenemos que desarrollar esa habilidad de nuestros estudiantes. También tenemos que preguntarnos con qué oportunidad, con qué pertinencia les permitimos a ellos hablar, con qué frecuencia. En nuestras clases hay espacios para que ellos dialoguen entre sí, para que dialoguen con el maestro, para que sean escuchados, que es la habilidad par, digamos, escuchar y hablar. Son escuchados nuestros estudiantes y entonces les respondemos y podemos establecer un diálogo. Eso es motivo de reflexión para los maestros. Y además, cuando nuestros estudiantes hablan, ¿de qué manera nosotros podemos no corregir, pero sí orientar, pero sí ayudarles a perfeccionar
sus habilidades de expresión oral. Eso es algo que debemos tener siempre presente. Y además maestros de cualquier disciplina. Un maestro de español puede escuchar si su estudiante, o de matemáticas, puede escuchar si su estudiante explica con claridad cómo resolvió un problema. Y entonces este estudiante debe pues tener una oralidad que le permita ser claro, ordenado, coherente en lo que está exponiendo. Y si no es así, al maestro de matemáticas le toca trabajar, porque a través de la oralidad el alumno puede manifestar su conocimiento. Entonces, en dos sentidos, reflexionamos cómo uso yo mi voz y cómo ayudo a que mi estudiante pues mejore esa habilidad de expresión oral. Ok. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre lengua, lenguaje y habla? ¿Y por qué es importante que un docente las distinga? Bueno, vamos a empezar con lengua. Lengua es o idioma, además, son sinónimos. Muchas veces los utilizamos mal, pensamos que idioma es algo distinto. Lengua o idioma son sinónimos y se refieren pues a la forma, a la convención que ha establecido una sociedad, un territorio geográfico, una convención de signos, de sonidos para establecer comunicación entre sí. Y entonces esta lengua pertenece a cierto territorio y a cierta cultura y cambia según el territorio y la cultura. Pero además la lengua va cambiando con el tiempo. Nosotros no hablamos español igual que se hablaba en el siglo XIV, XVI. Hay nuevas palabras, nuevas expresiones, etc. Entonces cuando hablamos de lengua nos estamos refiriendo al español, al inglés, al francés, al alemán, etc. Cuando hablamos del lenguaje nos estamos refiriendo a distintas formas de expresión, no solo con la palabra. Por ejemplo, tenemos el lenguaje artístico a través de pinturas, por ejemplo, el lenguaje de la música, el lenguaje matemático, el lenguaje a través de señas, el lenguaje corporal, que seguramente ustedes saben que se han dedicado a estudiar qué significa que una persona se siente así, qué significa que una persona se siente así. Eso es lenguaje, ¿de acuerdo? ¿Cómo nos comunicamos utilizando diversas herramientas? Las señas ya había dicho. Y por último, el habla, ¿no? Esa es la expresión particular que una persona hace de su lengua. El habla la distinguimos, por ejemplo, en la realización que hace una persona y que se distingue de otra, pues según su cultura, según su lugar de origen. En México, por ejemplo, distinguimos muy bien el habla de una persona que es de la costa a una persona que es del norte. Dicen lo mismo, tal vez hasta usen las mismas palabras, pero la entonación, el ritmo es distinto. Eso es habla. ¿Por qué es importante distinguirla, sobre todo los maestros de español? Porque nosotros podemos contribuir a perfeccionar cada una de estas manifestaciones, ¿no? O posibilidades de expresión. Por ejemplo, respecto al habla, una tarea que tenemos los maestros de español es no discriminar. No importa si habla como chilango, yo le entiendo y yo le puedo responder. Y yo no le voy a decir, está mal lo que dices o así no se habla. La forma correcta de hablar es la que yo uso. Eso es algo que tenemos que enseñar en español, ¿no? No discriminar y respetar la diversidad, porque el habla es la que nos manifiesta la diversidad. ¿Qué más? En cuanto al lenguaje, pues justamente promover la expresión no solo a través de la escritura, no solo a través del español escrito, sino a través de las artes. Por eso nuestro campo formativo se llama Lengua y Artes. Lengua, lenguaje y artes, etcétera. Ahí lo revisan porque no me lo sé de memoria. Pero está vinculado el arte, porque el arte es una forma de expresión. Ahí es donde están los lenguajes. Como maestros de español es importante, porque yo debo tener claro que mis alumnos se pueden manifestar por escrito, pero también de otras maneras. Y en el caso de la lengua, pues el dominio de su lengua, para empezar. El conocimiento de las reglas, la comprensión de las reglas y el uso pues adecuado de ellas, ¿no?
Y si se puede hacer el aprendizaje de un segundo idioma, pues qué mejor, ¿no? Entonces es importante distinguir estos conceptos porque nos ayudan también pues a enriquecer nuestra práctica. Ahora nos encontramos con el maestro Alonso González Bastida. Comenzamos con la primera pregunta. ¿Qué papel juega la oralidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Considero que el papel que juega es muy importante, ya que es un elemento para podernos comunicar de manera efectiva. Además de la manera escrita, también la oralidad nos permite expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, y el poderlo expresar no solamente de manera escrita, sino el poder expresar nuestras emociones al hablar, la gesticulación, los movimientos que hacemos, también son parte de la oralidad. ¿Cuál es la diferencia entre lengua, lenguaje y habla y por qué es importante que un docente las distinga? Es importante porque esto va a permitir que se definan las funciones de cada una. Por ejemplo, el lenguaje no solamente es hablado, a veces puede ser escrito. Recuerden ustedes que también hay forma de expresarnos y de comunicarnos por dibujos, además de hablado, y eso es parte del lenguaje. Por otro lado, la lengua pues se considera como un idioma, y esa es la diferencia que tendríamos que distinguir como maestros. Y por otro lado, tercer aspecto es el habla, que sería la forma en cómo nos comunicamos, cómo nos expresamos, la entonación, el léxico que utilizamos, nuestro vocabulario. Considero que esas son las diferencias entre cada una de ellas.